Hola, bienvenido a este vídeo con el que voy a continuar con el tema este del que veníamos hablando, sobre cuáles son las causas que hacen que haya una asimetría en el desarrollo que hay entre Canadá y Estados Unidos y el resto de los países latinoamericanos. Y bueno, hemos ido analizando cosas, ya no las voy a volver a repetir todas ellas, pero lo que sí quiero dejar claro es que no se debe a ningún factor personal, humano. Es decir, el canadiense promedio y el peruano promedio son idénticos, absolutamente idénticos. En promedio, quiero decir. En Canadá hay la misma proporción de genios y de idiotas que hay en Perú, la misma. Es decir, y cuando un peruano se va a trabajar a Canadá, pues le va igual de bien que le puede ir al promedio de los canadienses, ¿no? Unos les va muy bien, otros les va regular y otros les va mal, pero no es que se nota que hay una diferencia, es decir, ¿sabes qué? No hay comparación. Es decir, si tú pones a trabajar en la misma cosa, en iguales condiciones a un peruano y a un canadiense, no es lo mismo, no es así. Es decir, hay muchísimos peruanos y colombianos y argentinos y mexicanos y guatemaltecos trabajando en Canadá y en Estados Unidos y les va igual de bien que al resto de la población. Igual de bien o igual de mal, es decir, exactamente igual, no hay diferencias. Por ahí no están las... Esa no es la causa del desequilibrio. La causa es sistémica, es un sistema. Y es un sistema que se heredó ya desde el imperio y que va metido, que está metido en esas sociedades. Los imperios, todos los imperios en general son un desastre. Empiezo avanzando eso. Son un desastre hasta financieramente hablando. Pero no hay ni un solo imperio que al final tú hagas un balance. Cuando cierras el imperio dices, vamos a hacer un balance. Lo que hemos ganado y lo que hemos perdido, lo que hemos gastado y lo que hemos recuperado. Siempre hay un déficit brutal, lo cual no impide que efectivamente que algunos de las élites de ese imperio se hayan hecho riquísimos. Eso, pero el Estado como conjunto, es decir, el imperio británico como conjunto salió perdiendo a la hora de hacer un balance. O lo mismo el imperio francés o el imperio español, por supuesto, y el portugués. Si haces un balance final y puedes decir, oye, mira, ¿cuánto gastó España? ¿Cuánto ganó? ¿Cuánto recuperó? La pérdida es siempre completa y constante, independientemente de que algunos, como digo e insisto, se hicieran riquísimos, inimaginablemente ricos, absolutamente, de una forma enloquecedora. Bueno, eso no tiene nada que ver. Pero es que es así, es que es la propia estructura del imperio. O sea, por el hecho mismo de ser un imperio le va a salir así, porque mantener un ejército imperial, porque tener controlada a la población en el imperio, porque tratar de sacar los beneficios utilizando a esa mano de obra que hay en el imperio, todo eso es antieconómico y cuesta muchísimo dinero y al final los beneficios no valen la pena, ¿no? Y efectivamente no valían la pena. El imperio español, pues como ya te lo he mencionado, tenía una mentalidad extractiva, es decir, la de aquí vamos a sacar lo que se pueda de recursos naturales y punto, y ya está. Y las élites que controlaban cada uno de estos virreinatos, lo que sea, tenían exactamente la misma mentalidad y cuando se produjo la independencia seguían con la misma mentalidad porque no sabían otra. Y no solo que no la sabían, sino es que no les interesaba ninguna otra, porque a las élites no les iba a ir mejor cambiando. Es decir, pasaron de ser un virreinato a ser una república, pero en esencia el sistema seguía operando exactamente igual de mal. Bien. Ahora aquí viene una parte interesante y es la de que, ¿y qué pasaba en el norte? ¿Qué pasaba en Estados Unidos y Canadá? Pues ahí se dio un fenómeno muy excepcional. Así, realmente excepcional. Para la mentalidad británica, las colonias que había en Norteamérica, que incluía Canadá también y lo que sea, pues era, bueno, Canadá era de Francia fundamentalmente, pero es igual, lo que hubiera. Para los británicos, todas las colonias que había en Norteamérica
eran un lugar remoto y un lugar carente de interés en absoluto, porque gracias a Dios, gracias para ellos, no habían encontrado oro, no habían encontrado plata, no habían encontrado esmeraldas, diamantes, en fin, algo por lo que valiera la pena interesarse y enviar un ejército y hacer ahí fuertes y ciudades y no sé qué, no encontraron nada de eso, es decir, en Nueva York, en Virginia, en Georgia, en Massachusetts, no, pues nada, había tierra, había tierra y no había nada más, ¿no? Entonces, pues lo que ocurría es que a esos lugares se iba pues gente más o menos especial y curiosa, o gente pues casi huyendo de situaciones. Los primeros que se fueron, pues como te conté, eran los Pilgrims, que eran unos señores, unos fanáticos religiosos que les parecía que vivir en Gran Bretaña era un pecado y que querían vivir una sociedad nueva, de nuevos cristianos, ¿no? Iban con esa misión. Entonces pues querían trabajar la tierra y ser santos, ¿eh? Luego otros en Virginia y por ahí pues iban con una mentalidad más de ir a hacer explotaciones agrícolas, del tipo extractivo que ya te he contado antes. Ahora no lo voy a repetir, ¿no? Pero el caso es que las oleadas de inmigrantes que iban llegando a Norteamérica en general eran unos pobres diablos, que, bueno, muchos iban huyendo de persecuciones religiosas, pues cuando mandaban los puritanos salían huyendo los calvinistas y los anglicanos, cuando se mandaban los calvinistas salían corriendo los luteranos, cuando salían los otros llegaban los católicos. Entonces iban llegando oleadas, dependiendo de a quién estaban persiguiendo, ¿no? Con lo cual, pues en general el gobierno británico, pues la verdad es que se desentendía bastante de aquello. Es decir, que había cuáqueros, había puritanos, había, bueno, gente de todas las situaciones, calvinistas, y realmente les daba concesiones. Sí, sí, mira, tú establecete allí en Filadelfia y haz lo que puedas y no me vuelvas loco. No pagaban impuestos, lo cual es realmente... Porque es que la corona de Inglaterra debía pensar, ¿y estos idiotas qué van a pagar? Si deben estar allí muertos de hambre, ¿no? Y efectivamente al principio era bastante así, ¿no? De hecho, pues las historias que se cuentan de los comienzos eran bastante patéticas, ¿no? Bueno, pero mira, con esa mentalidad que te digo, que era una mentalidad inclusiva, una mentalidad de trabajo, una mentalidad en la que no había una élite que se lo quedaba todo, una mentalidad en la que decían, bueno, pues aquí hay igualdad de oportunidades, el que va llegando se coge un pedazo de tierra y para adelante, y que los indios no estaban dispuestos a trabajar gratis, pues mira, se fue generando, como te digo, esa mentalidad más inclusiva y eso inmediatamente generó una cantidad de riqueza absolutamente alucinante a través del trabajo y del ahorro y de la inversión y del comercio, ¿no? Las colonias americanas pues se acostumbraron incluso a autogobernarse, es decir, tenían asambleas que no serían un modelo democrático como los del año 2000, pero quiero decir, era una diferencia brutal y enorme, ¿eh? Y era, como digo, pues una especie como de práctica que tuvieron para el momento de la independencia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que estas colonias británicas en Norteamérica, pues se hicieron muy ricas. Las familias, por ejemplo, las familias ricas como la de George Washington, o la de Jefferson, estos compraban los muebles en París, se hacían traer la ropa de Londres y se compraban las telas de seda en Venecia y compraban porcelana china en México y se hacían traer lo que quisieran de cualquier lado y les llevaban el té de la India. Tenían un nivel de vida absolutamente brutal porque habían desarrollado un comercio y una industria muy fuertes. Esto ya en los años 1750 aproximadamente. Y no pagaban impuestos porque los británicos no se habían enterado. Cuando se dieron cuenta, que fue durante la Guerra de los 7 años, un momento, hemos hecho una guerra ahí por culpa de estos, nos hemos gastado una cantidad de dinero monstruosa, oye, pues a pagar impuestos,
Y los colonos americanos dijeron, ni hablar, nosotros no estamos dispuestos a pagar impuestos a la corona británica. Y, y ahí fue cuando empezó la guerra de la independencia de los Estados Unidos, precisamente por eso, ¿no? Porque por primera vez el gobierno británico dijo, oye, estos tienen que pagar, que viven muy bien, y los dejaron ni hablar, o dijeron, estaríamos dispuestos a pagar impuestos a cambio de que nosotros tengamos representación en el Parlamento británico. No se lo concedieron y nada, pues hubo la independencia. Date cuenta de la enorme diferencia que hay entre estas dos situaciones, la del Imperio Español, que era el que gobernaba México, por decir así, en donde se cobraban impuestos y se cobraban muchos, en donde se extraía la riqueza de ahí. De hecho, pues de todos el trabajo de los mineros había el quinto real, que era el 20%, nada más. El 20% de lo que sacaba un señor de las minas de plata era del rey. Y así sucesivamente. Mientras que en las colonias de Inglaterra, nada, no pagaban impuestos y habían desarrollado una economía inclusiva con el poder muy repartido que les hizo inmensamente ricos. De hecho, todo ese aprendizaje les sirvió para que una vez hecha la independencia, cuando ya por fin consiguieron ser independientes, estaban perfectamente preparados para gobernarse a sí mismos, porque lo habían estado haciendo durante mucho tiempo. O sea, no fue un hecho traumático la independencia. Oh, mira, fíjate tú, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Que en buena parte, pues sí pasó bastante en las repúblicas latinoamericanas, ¿no? Y por eso hubo bastantes tormentas. En las del norte algo hubo, algunos terremotos hubo, pero los consiguieron controlar, los dominaron y al final se organizaron y dijeron, pues vamos para adelante. Y sabían autogobernarse, y sabían negociar, y sabían pactar, y sabían llegar a acuerdos, y sabían discutir, y tenían experiencia parlamentaria, que en las repúblicas latinoamericanas no tenían absolutamente ninguna. Las repúblicas latinoamericanas tenían experiencia de grandes líderes, de el hombre fuerte que lo va a salvar todo, mientras que en las colonias del norte lo que tenían era una experiencia mucho más inclusiva. Y con esto termino, y esto me dará pie para hablar de liderazgo en un futuro video. Cuídate y hasta pronto.